Pedro, te saludo con muchísimo gusto. En marzo las ventas de las cadenas comerciales han registrado el peor desempeño, no es buena noticia, en los últimos 11 meses, pero no entiendo, pues no que el índice de confianza de consumidores está muy alto, no que la gente está muy confiada, pues ¿por qué no gasta? ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto. Luis, qué gusto, buenos días. Pues esta aparente contradicción entre niveles récord en la confianza del consumidor mexicano, derivado de la encuesta que mes a mes aplica el INEGI en todo el territorio nacional, y la consistente caída o moderación en el avance de las ventas, sean al consumidor final, al menudeo, o en este caso de las grandes cadenas comerciales, es una aparente contradicción, Luis, porque no siempre el buen ánimo del consumidor, que es simple y sencillamente percepción sobre lo que espera habrá de suceder en el futuro, tiene que ver con su capacidad para comprar realmente bienes y servicios. Cuando el empleo se debilita, como está ocurriendo en México, y cuando al mismo tiempo estamos viendo que buena parte de los empleos que se han venido generando, no de diciembre para acá, sino prácticamente a lo largo de los últimos 6 años, corresponde a empleos cada vez menos remunerados o con sueldos cada vez más bajos, pues el consumidor podrá tener una perspectiva de mejoría en sus fuente de trabajo y también en sus remuneraciones, pero en el bolsillo, Luis Auditorio, no tiene recursos suficientes para poder comprar más bienes y servicios. Esto es precisamente lo que explica por qué el mercado mexicano se ha caracterizado en lo que a las estadísticas de ventas se refiere por un desempeño de ventas cada vez más pequeño, cada vez más moderado, más modesto, y en el caso de las grandes cadenas comerciales, por el registro concretamente en el mes de marzo, de un crecimiento en las ventas de apenas el 0.6% en términos nominales. Si le restamos a ese dato, Luis Auditorio, el crecimiento de la inflación acumulada, bueno, pues tenemos que en el mes de marzo las ventas de las grandes cadenas comerciales registraron un retroceso del orden del 3.4%. De tal suerte, pues, que estamos frente a un mercado, el interno, que corresponde a nuestro país, que es uno de los 4 motores del crecimiento de la economía mexicana, que de verdad da señales ya no de debilitamiento, sino de empezar a apagarse. Y cuidado, porque si la inversión no está reaccionando, la inversión productiva no está reaccionando bien, y el mercado interno, que no es otra cosa más que el consumo que se realiza en el territorio nacional, empieza cada vez más a debilitarse, solamente nos quedan 2 motores, Luis Auditorio. Uno es el gasto público, austero y con perspectiva de recorte, y 2, las exportaciones, que hasta este momento se mantienen bien, sí, pero recordemos que lo que ha señalado recientemente el Banco Mundial y particularmente el Fondo Monetario Internacional a principios de esta semana, en el sentido de que en 2019 habrá menos crecimiento, bueno, pues eso anticipa menores pedidos para el sector exportador, y el único motor que se ha mantenido trabajando bien, seguramente también va a empezar a dar visos de debilitamiento. Por eso es que las perspectivas de crecimiento apuntan a la baja, no solo en el 19, sino también para el año 2020, Luis. Lo que yo insisto en que me llama tanto es el hecho de que pues las cadenas comerciales, que particularmente pues están enfocadas al consumo, ya estén registrando pues estas pérdidas o estos desempeños tan deficientes. Lo que sí nos habla también de una psique muy particular del consumidor, o sea, te puedes sentir con mucha confianza, pero al final no es cierto, o sea, al final ya cuando viene la hora de la hora, pues mejor dices, no, mejor me aguanto, mejor siempre no, entonces tanta confianza pues no hay. Cautela, esa es la palabra. La misma cautela que prevalece entre los empresarios, que dicen, bueno, no tenemos un país con una inflación desbordada, pero tenemos un país con una inseguridad que está ahí a la vuelta de la esquina. Lo mismo ocurre con los consumidores. La inflación está bajo control, la carestía, digamos, está controlada, pero en el bolsillo no tienen más recursos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los salarios que reciben simple y sencillamente no corresponden a los de un país que es realizar un esfuerzo de modernización como el que hemos emprendido en los últimos años, y unos y otros empresarios y consumidores deciden tener cautela a la espera de qué va a ocurrir en los días siguientes o en las semanas y meses próximos, Luis. Te mando un abrazo, como siempre. Gracias, Pedro. ¿Te seguimos en tus redes? Me encuentran en @Petello Villagrán. Buenos días a todos.